Controversias. Mormonas. Hola, bienvenidos mis estimados amigos, mis hermanos en esta aventura. Gracias por elegir una ocasión más controversias mormonas. En este caso es la 64, la fiesta pagana que en definitiva es la respuesta a la noche de hogar de Benji Lagrimita Nazarín Monroe. En esta semana como habéis visto en la entrada, es decir, nos habla de los dos testigos que se mencionan en el Apocalipsis capítulo 11, en los versículos, a partir del versículo 3. Bien, Benji y la iglesia tiene su respuesta, la vamos a ver, que no es más que la respuesta al capítulo 11 del Apocalipsis o Revelaciones en inglés, es la sección número 77 de Doctrinas y Convenios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, bueno, lo primero, si Benji ha cambiado de escenario, como podéis ver en la imagen que os muestro, vuelve al escenario anterior, al escenario donde estaba antes, con la foto del Jesús que le hizo su hijo, etcétera, etcétera, y ha añadido una pizarra, digamos, electrónica para dibujar, porque antes dibujaba recuerda que antes usaba el rotulador que se limpia, pero ahora utiliza tiene una pantalla electrónica para dibujar y así con colorines y todo eso. Me parece muy bien, puede utilizar en lo que quiera. Pero lo cierto es que para entrar ya directamente, os diré que, y lo vamos a ver, sí, básicamente, es decir, en lugar de hablar yo, vamos a hablar primero vamos a ver la parte que nos interesa, y después ya comento. Bien, como hemos dicho, es decir, Benji nos habló acerca de los dos testigos que aparecen en el Apocalipsis. Voy a compartir pantalla para, para que todos lo veamos, y así comprobar de dónde las fuentes de Benji. Entonces vamos a ir. Bien, y aquí esto es de esta es la página de la iglesia, como veis. Entonces, Benji, Apocalipsis 11, Nuevo Testamento, guía de estudio para el alumno. Apocalipsis 11, cilicio con paz sencilla, hecha de pelo negro, de cabra, que se usaban las personas cuando vivían una experiencia que las abatía, testimonio y ministerio, después de que hayan dicho todo lo que van, se alegarán, reventados. Entonces aquí ya nos dicen que los 42 meses, es decir, 1260 días equivale a 3 años y medio, pero aquí esta es la parte de la que se versa el Benji. Dice, en Noticias y Convenios 77:15 se revela más con respecto a esos dos testigos. Esos dos profetas tienen poder como el que tuvo Elías el profeta. Es decir, véase primero de Reyes 17:1 y el que tuvo Nefi, véase el Amán 10, en el versículo 6 al 11. Sus enemigos tienen poder sobre ellos solamente después que han cumplido su misión. Véase Apocalipsis 11:7. Y porque luego le matan a los testigos. En Apocalipsis 11:4 se les llama los dos olivos y los dos candeleros. El elder Luther McConkie indicó que estos son símbolos de la misión de ellos de suministrar aceite para los lámparas de los que salgan a recibir al esposo. Véase Mateo 25, 1 al 13, y Doctrina y Convenio 45, 57 a 57, y que de la misma forma que una lámpara reflejará a los hombres la luz que proviene del que es la luz del mundo. Bueno, y luego nos dice que la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra, se refiere a Jerusalén, ¿eh? Y básicamente ya aquí termina de hacer el comentario la página. Pero a lo que vamos es a otras fuentes, porque no podemos solamente fiarnos de lo que digan aquí. Bien. Pero antes voy a hacer un paréntesis,
y es que, como digo yo, y es que no solamente se puede uno fiar de, digamos, de las escrituras de la Corporación Sud, que es en este caso lo que ocurre. Es decir, yo me he encontrado también en las clases las clases semanales de Bensigame, por lo menos en el barrio al que pertenezco, y es que a la hora de dar las clases, cosa que yo cuando fui presidente de la escuela dominical, pues en cierta forma no me gustaba, y es más, yo cuando hablo de los temas procuro basarme más en la Biblia que en los libros, que en los otros libros canónicos de la Cooperación Sur. Pero la costumbre en la Cooperación Sur es refrenar o apoyar todas las escrituras basándose en el libro de Mormón o en Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio, lo cual no, digamos, es como decir que la verdad solamente está en esos libros, lo cual no es cierto, principalmente por la razón que os voy a decir. Y es que si entendemos que el libro de Mormón no es verdadero, y que por tanto Pepillo Smith no es, digamos, una persona que ha recibido revelaciones, entonces ya automáticamente los libros de revelaciones o el libro de mandamientos o doctrinas y convenios, como se ya conoce ahora, no la podemos tener como libro canónico, por lo menos para las personas como yo y como muchos de vosotros que digamos, no aceptan esa postura. Una vez que descartamos a los libros, el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio, entonces solo queda la base, digamos, de los que no son, digamos, mormones, es decir, de los no creyentes en la Corporación Sud. Y es a lo que voy ahora. Entonces, vamos a ver qué es lo que ellos creen, es decir, que básicamente ya he dicho que es lo que dice Doctrinas y Convenios 77, porque es una revelación que tuvo José Smith, pero vamos a ver qué es lo que dicen otras personas con respecto a Apocalipsis 11. ¿De acuerdo? Entonces voy a compartir pantalla para que lo veamos. Bien, entonces esto es en Enduring Board, es decir, todo esto luego lo volví a poner en la descripción los enlaces para que vosotros mismos lo veáis. Dice, en Apocalipsis 11, los dos testigos. El templo de Dios. Punto 1. Se le instruye a Juan a que mida el templo y el altar sus adoradores. Entonces, entonces nos explica que una caña semejante a una vara de medir, en Ezequiel 40-43, hay un pasaje extendido en donde un templo es medido. El templo de Ezequiel es templo de la milenio terrenal, pero este templo parece que es antes de este templo. El templo en Ezequiel es medido incluyendo los atrios externos, el templo de Dios, el patio de fuera del templo. Es decir, y aquí ya llegamos a los dos testigos. Y entonces nos dice que los versículos del 3 al 6, y daré a mis dos testigos que profeticen por 270 días, vestidos de cilicio. Entonces nos explican mis dos testigos. Esto introduce a dos de los personajes más interesantes del Apocalipsis, los dos testigos. El carácter de su misterio profético, que profeticen. Ellos predican y muestran el arrepentimiento, vestido de cilicio. Y ellos tienen un ministerio efectivo, y daré. Los dos testigos ministraban en verdad con poder. Tal poder, de hecho, que ellos son capaces de testiguar por 1260 días a pesar del antagonismo del mundo. Son vivos y dos candeleros. Es decir, los testigos tienen un poder único y continuo del Espíritu Santo, como se muestra en los libros de Zacarías y las imágenes de las lámparas de aceite. Zacarías 4, versículos 2 al 13 y el capítulo 4, 14. El pasaje de Zacarías tuvo su primera aplicación a dos hombres de los días de Zacarías, Josué y Zorobabel, de la manera que estos dos testigos fueron levantados para ser candeleros o testigos para Dios, y se les dio el poder por el aceite de olivo, lo cual representa el poder del Espíritu Santo. Así, de la misma manera, los dos testigos del Apocalipsis 11 ejecutarán su cargo profético. Bueno, y luego, si alguno quiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, tienen poder para cerrar el cielo. Luego, bueno, los dos testigos mueren, como ya
son los versículos 7 al 10, pero bueno, luego su cadáver estará en la plaza grande, ¿eh? Los moradores de la tierra se regocijarán, se alegrarán, bueno, y luego vienen los versículos del 11 a 14, la reanimación de los otros testigos, es decir, que resucitan, que vuelven a la vida. Sí, pero tenemos más testimonio más pruebas de todo esto, es decir, que vamos a seguir viéndolo para que, para que veamos otros pensares, otra forma de ver estas escrituras. Entonces, vamos a ver el capítulo Apocalipsis, y los dos testigos, Apocalipsis 11, versículos 11 al 14. Entonces, no vamos a leer todo el pasaje. Entonces, dice, este pasaje junto con el capítulo anterior forman un paréntesis previo al toque de la séptima trompeta. Y aunque ambos no parecen tener ninguna relación entre sí, están conectados por el hecho de que Juan, como los dos testigos que encontramos en este capítulo, son llamados a profetizar en los últimos tiempos, de acuerdo a lo que los profetas de la antigüedad ya habían anunciado para esta época. Entonces vamos a ver, bueno, aquí el templo es medido, el patio, la ciudad, pero aquí nos interesan los dos testigos. Juan introduce de repente a dos testigos que tenían la misión de profetizar. El Antiguo Testamento termina diciendo que Dios enviaría a un mensajero especial. Bien. Ahora bien, en nuestro pasaje en Apocalipsis se nos dice que hay dos testigos y no solo uno, no uno solo. Esto tampoco sería de extrañar, ya que el Señor mismo, durante su ministerio terrenal, envía a sus discípulos a predicar de dos en dos a las ciudades a donde él debía ir. Lucas 1:10:1, por ejemplo. Y también porque, según decía la ley, para que un testimonio tuviera valor legal debía ser corroborado al menos por dos testigos, Deuteronomio 17:6. Por lo tanto, el doble testimonio de estos dos testigos debía ser tenido en consideración por quienes los escucharan. Estos dos testigos tenían la misión de profetizar, es decir, anunciar la palabra de Dios. Seguramente sería correcto relacionarlo con el mandato que el mismo apóstol Juan acaba de recibir para que profetizara sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, esto se refiere a que en las escrituras, es decir, aquí se creen que el Apocalipsis fue escrito por Juan el Amado, que no gustó de la muerte. Entonces es por eso que se basa. Pero vamos a ver, porque luego, quiero recordar que sí que lo vamos a ver cuando veamos ahora lo que opina el catedrático emérito Antonio Piñero con respecto a esto. Pero bueno, vamos a seguir viendo porque oye, hay, aparte de del catedrático emérito que estudió eso del Nuevo Testamento y sí, hay más gente que no piensa igual que él y que tienen otro manual de pensar. Bueno, los dos son los dos candeleros, son estos dos testigos que no gustarán de la muerte, etcétera, etcétera. ¿Eh? Y, y vamos a ver también ahora, pues, un poco otra página que también habla del Apocalipsis 11 y lo va explicando conforme sigue. Está en la Biblia todo, aquí, como veis, lo voy a señalar, eh, la Biblia todo.com. Bueno, pues para que entonces en una parte está el capítulo y luego la parte está en la explicación. Bueno, a nosotros nos interesa el 11:3. Estos dos testigos muestran una gran semejanza con Moisés y Elías, dos poderosos profetas de Dios con el poder de Dios. Moisés hizo caer plagas sobre la nación de Egipto, véase Éxodo 8:11. Elías venció a los profetas de Baal, Primera de Reyes 18. Ambas personas aparecieron con Cristo en su transfiguración. En el libro de Apocalipsis, los números suelen ser de carácter simbólico y no tienen un sentido verdadero. Los 42 meses o 1.200 días equivalen a 3 años y medio, con mitad del número perfecto 7 y 3,5 puede indicar incompleto, imperfecto, etcétera, etcétera. Es decir, aquí vemos y sigue hablando porque siga la ciudad santa es hollada, dan emergencia en el 7, bueno, en fin. Es decir, básicamente aquí explica un poco ya digo, sí, para que vea, sí, lo de los testigos y más que nada para que lo veamos
para que lo veamos en lo que piensan otros respecto a los dos testigos. Bien, la mayoría de los estudiosos o algunos eruditos piensan que sí, que solo pueden ser Moisés y Elías, pero claro, nos dicen que Moisés, que estos dos testigos luego mueren, entonces se cae por su propio peso sobre la creencia de Moisés y Elías, ya que Moisés está muerto y Elías también, es decir, resucitan, vuelven otra vez a tener carne, es decir, cuerpo de carne y hueso y luego mueren. Es decir, no me, es decir, es digamos, una creencia, digamos, que no, que se cae por su propio peso. Es decir, entonces serán dos profetas que aparecerán. Pero, ¿qué es lo que piensa? Es decir, sí, no, primero vamos a ver a Antonio Piñero lo que dice en su libro. eh, los Nuevos Testamentos. Entonces, vamos a verlo. Eh, Vamos a ver, que quiero que veáis el título aquí. Revelación, Apocalipsis, introducción, comentarios de Antonio Piñero. ¿eh? Entonces, no. Entonces, Entonces, el fondo judío del texto, desde que a finales del siglo VI, hacia 1515 a.C., pereciera misteriosamente el último rey descendiente de David, Babel, que hemos hablado antes, la historia de Israel fue más bien un cúmulo de desgracias de todo tipo. Ciertamente los sacerdotes que controlaron el país después de la desaparición de la monarquía habían instalado como norma de comportamiento de Israel la ley de Moisés, de modo que esta era como la constitución del país y la fuente del todo el derecho. Bien, básicamente decir, habla un poco del trasfondo histórico, desde mediados del siglo I antes de la era cristiana en adelante hasta la época de Jesús y los primeros cristianos, es cuando las expectativas mesiánicas tomaron cuerpo absolutamente firme y real en Israel. Casi el pueblo entero aguardaba en lo más íntimo de su corazón el deseo de verse libre de los extranjeros y acariciaba el sueño de poder vivir finalmente en paz de acuerdo con las leyes patrias. ¿eh? Entonces aquí empieza a hablar de un poco de trasfondo, ya digo, histórico. Pero aquí esto es lo que yo quiero un poco reseñar. El nombre de revelación o Apocalipsis es la traducción castellana del vocablo griego apocalipsis, con el que comienza el libro. Significa propiamente la acción de levantar un velo, de desvelar o de revelar algo en el ámbito religioso. La elección del nombre revelación es, en vez en la tradicional Apocalipsis, se debe a que esta última voz en castellano evoca más bien una situación catastrófica ocasionada por agentes naturales humanos que conlleva la imagen de la destrucción total y prácticamente nunca lo que es el contenido auténtico del libro. Como toda obra que revela visiones, no hay una estructura rígida. Cada comentarista que ha estudiado la revelación, es decir, la revelación propone una estructura diferente, por lo que se estaría tentado de no ofrecer ninguna. Sin embargo, es muy probable que teniendo primero una visión general de la obra, aunque ello no significa exactamente delinear una estructura totalmente segura, ayuda a entender mejor el libro. La siguiente división y la síntesis de su contenido puede servir para comprender este crítico texto. Bueno, y luego viene el prólogo, que es prefacio general, visión inaugural, primera parte del presente, segunda parte del futuro, los capítulos 4 al 22, es decir, entonces ya un poco vamos, visión de los 7 sellos, del 6.1 al 8.1, bien. Las 7 trompetas, es decir, aquí nos explica un poco, es decir, está muy bien este libro, yo lo recomiendo porque está muy bien, pero y luego dice el capítulo que contiene pues una visión especial de un librito que tiene que devorar el vidente con dos
sabor dulce como la miel y amargo como la hiel. Es un librito pequeño en contraste con el, bueno, por eso ya digo. Bueno, pero esto es lo que nos interesa. El capítulo 11, los versículos 1 al 13, explica el contenido del librito que el autor acaba de ver y devorar. Los enemigos de Dios gobiernan también en Jerusalén y en su templo, pero hay dos personajes fieles a Dios que se oponen a los designios de los impíos. Son como dos testigos fieles, son como dos testigos fieles, al estilo de Moisés y Elías, al estilo. Es decir, aquí ya dice que los dos testigos no son Moisés y Elías, sino que serán como ellos. Que sufre persecución, son asesinados por lo que los adversarios alegran, pero a los 3 días resucitan. Este hecho es el símbolo del destino de los creyentes en las tribulaciones finales. Aunque deban morir, resucitarán. Este episodio es como una continuación del segundo ay, el cual, a pesar de las digresiones, concluyen en 11:14. Bien, decir, ya digo, entonces empieza a explicar el contenido del libro de Revelaciones. Y entonces, luego, bueno, explícalo. Esto es todo el Apocalipsis, como solo nos interesa el capítulo 11, pues entonces paso de todo esto. Bueno, y luego cuando cuando el vidente denomina a Jesús hijo del hombre, sigue la estela de Marcos. Sí, porque Marcos era muy dado a decirlo, el libro de Marcos, me refiero, o el Evangelio de Marcos. Probablemente el primer escrito judío que entiende esta expresión como título mesiánico estricto, pues no queda en absoluto claro que sea así. En el libro de las palabras de Enoch, una línea incluso superior a la de ángeles. Es decir, bueno, pero voy a ver en fin, quién escribió el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis. Parece ser que está aquí al lado. Es decir, bueno, vamos a ver lo que nos dice Antonio Piñero respecto a todo esto. Entonces, venga. Sí. ¿Cómo conjugar la diversidad de fuentes y la creativa unidad que se percibe en la revelación y en el libro de revelaciones o el Apocalipsis? Ciertamente en nuestros textos se nos muestra como una obra de estructura relativamente bien planeada y cuidadosa, a pesar de que algunos de los personajes intervinientes están poco o nada relacionados entre sí, como es el caso de los dos testigos del capítulo 11, la mujer vestida de sol y el niño prodigioso del capítulo 12, en el 18, la gran ramera, etcétera, etcétera. Bueno, dejando aparte por inverosímil e inevitable la noción tradicional que atribuye la revelación a una sola mano, generalmente pensada como la de Juan el Evangelista y discípulo de Jesús, se ha ideado al respecto dos hipótesis principales. La primera plantea la existencia de dos obras previas, dos apocalipsis distintos de dos autores diversos, con perspectivas teológicas igualmente diferentes, bien judíos simplemente o judío-cristianos, que un segundo personaje, un editor literario del primero, segundo, cuarto del siglo II, unió sumeramente sin preocuparse por unificar puntos de vista teológicos contradictorios. Esta hipótesis tiene en su contra la unidad de vocabulario y estilo que muestra el libro de Revelaciones sobre el Apocalipsis, como quiera llamarlo, en casi todas sus secciones, lo que supone una gran reelaboración, al menos. Otra hipótesis hace hincapié en la unidad de autor, incluso para la carta de los capítulos 1 al 3 y para el epílogo a partir del 22:6. Pero insiste en que este personaje, cuya tarea se extiende hasta el capítulo 20, versículos 4 a 5, utiliza fuertes diversas que no logra amalgamar de todo con el resto de la obra. Además, a partir del capítulo 20, versículo 6, la última mano de un editor literario hizo diversas correcciones, añadió glosas, efectuó algunas interpolaciones y sobre todo reordenó y dispuso con escasa fortuna el material en 3 capítulos finales que encontró bien en borrador, bien como fragmentos aún no completos, virtualmente ensamblados. Aunque parece más cercana a la posible verdad la segunda hipótesis, no es fácil llegar a una respuesta satisfactoria en cuanto a la génesis de la obra. Uniendo las dos teorías se impone al menos la noción ineludible de la existencia, al menos aparte del autor, de un redactor literario que quiso introducir orden
en un material diverso, no ensamblado y aún no totalmente pulido. Como mínimo hay, pues, otra mano. Ciertamente, el autor intentó hacer una obra con una estructura basada fundamentalmente en los números 7, 4 y 3, pero en el uso de materiales previos, fuentes diversas, no suficientemente asimiladas, no le permitió un ajuste perfecto de todas las partes de su obra. En síntesis, no puede negarse sin más que el autor tuviera algunas auténticas visiones como base o impulso de lo que escribe. Pero no cabe duda de que el resultado final, el escrito presentado para su lectura litúrgica, es una comunidad cristiana, es un producto netamente literario artificial, compuesto en la soledad de un gabinete de autor. El libro es un texto que recoge, asimila y presenta a sus lectores una tradición literaria de revelaciones ya antigua en el judaísmo, por lo que de ningún modo debe considerarse algo que reproduce solo visiones auténticas y personales. El considerado como obra eminentemente literaria reduce el tenor de su calidad histórica. Bien, y luego voy a leerlo aquí, a partir de aquí. El autor se considera un profeta y siente que Dios lo ha iluminado, especialmente concediéndole la visión de la aparente desgracia y sobre todo del triunfo para que la comunique a sus compañeros, fieles seguidores del Mesías. El opresor, el imperio, vivirá momentos de ennegrimiento. La persecución se recrudecerá, pero ello no es más que un espejismo de triunfo. El fin de la historia, dispuesta desde el principio de los tiempos por Dios, se acerca. El mejor modo de consolidar a los cristianos afligidos es transmitirles sencillamente lo que la divinidad le ha revelado sobre el eminente final, que ocurrirá durante su generación. Quizás en un plazo breve de 3 años y medio, cifra que se repite 4 veces. En capítulo 11, versículo 2, 12, versículo 6, 14, en el 14 y en el 13, versículo 5. El libro subraya expresamente la contemporaneidad del autor con sus lectores, vuestro hermano y compañero en la tribulación, enviándoles información útil sobre el estado actual de sus comunidades, actual de sus comunidades, para que estén preparados, insistiendo en que su libro no es secreto, sino una especie de carta amplia que debe ser leída al público y en el caso de tiempo presente aún de prueba. Es decir, y para que nos entendamos, el Apocalipsis o libro de revelaciones en inglés, es decir, fue escrito para que se leyera en público, era una carta que se debía de leer en público para dar a conocer aquellos hechos, incluso algunas visiones, algunos sueños de revelaciones que él creía, el autor que había tenido y que tenía que comunicárselo a sus compañeros judío-cristianos. Porque tenemos que entender que todos estos, los evangelistas y el autor, porque el autor del libro de Apocalipsis no es el mismo que el del evangelista Juan. Eso aquí Antonio Piñero dice que es lo que estaba buscando, es decir, lo deja bien claro, no es, porque por lo que cuenta y tal, no puede ser el mismo Juan el Evangelista. Es lo que se presupone, es decir, es lo que él cree y yo también. Entonces, a lo que vamos es que él entendía eso. Bien, ahora vamos a seguir compartiendo pantalla para ver el autor, que es lo que estamos hablando. Es decir, autor, al contrario que no obras apocalípticas de la misma época o inmediatamente anteriores, porque esta no es la única obra apocalíptica sobre el Apocalipsis que se habló, sino aparecieron más obras, pero claro, en la Biblia no se recoge porque del concilio de Nicea, etcétera, etcétera, cuando se formó la Biblia, pues se quitó muchas partes, etcétera, etcétera. Eso también hay que tener en cuenta, que se quitaron muchas partes. Bien, bien. Entonces, lo que estaba diciendo, vamos a leer, es decir, esta parte, pero vamos, seguramente más. Bien, al contrario que en otras obras apocalípticas de la misma época o inmediatamente anteriores, el autor no disfraza su identidad. Su nombre es Juan.
¿eh? El porqué de este hecho quizás sea claro. Él es un profeta como otros de la comunidad, ¿eh? Y en los momentos del final muchos se llenarán del espíritu profético. Eh, eh, No se le ocurrió, por tanto, poner su obra bajo la falsa autoría de un profeta del pasado. Es sabido que el cristianismo primitivo, los profetas desempeñaban un papel recto muy importante en sus comunidades. Juan es uno de los profetas y proclama que a través de él habla el espíritu de Jesús y Jesús mismo. Algunos investigadores, sin embargo, estamos hablando aquí ahora, ¿eh? Algunos investigadores, sin embargo, creen que esta manifestación explícita de autoría no es un producto del autor primitivo, independientemente de que, debido al uso de fuentes externas, el mismo fuera un editor de tales textos anteriores, sino del editor final. Argumentan que el nombre de Juan como autor de la obra se halla solamente en la introducción y en el epílogo, es decir, al final, pero no en el núcleo central de ella. Por ello se ha sostenido que es probable que la primera edición del libro de Revelaciones a Apocalipsis fuera anónima o bien seudónima. En consecuencia, es posible que el editor haya elegido el nombre de Juan y lo haya repetido al principio y al final del escrito siguiendo una estrategia de legitimación propia de las obras apocalípticas. Esta hipótesis no puede probarse y es cierto que el presunto autor o editor no trata de asignar sus profecías a prestigiosos personajes del pasado como Enoz, Adán, Moisés, Barúd, etc., sino a alguien bien conocido de su presente. ¿Quién pudo ser este Juan? Si aceptamos que hay bajo esta designación un personaje real, en realidad no conocemos de él más que el nombre y el ámbito en que se movía. ¿Eh? Asia Menor, probablemente Efeso, aunque en su época Asia Real debió de ser un personaje muy conocido al que bastaba designar solo por su nombre, pero la tradición posterior sostuvo que este Juan era uno de los 12 apóstoles de Jesús, el hijo de Zebedeo, el autor del cuarto evangelio. Esta afirmación es imposible por varias razones. Entonces, aquí viene, es probable que este Juan Zebedeo muriera también a partir de los años 40 de la era común, al igual que su hermano Jacob, aunque poco después. Ahora bien, la revelación, sí, el libro de Apocalipsis o el libro de Revelación, indica con cierta claridad que está compuesta en tiempos del octavo emperador del imperio. Es decir, esto lo dice, está en el capítulo 10, el capítulo 17, versículo 10, o en todo caso durante el reinado del séptimo, lo que nos sitúa bastante más allá de los años 40 del siglo I. Y ante todo, la teología del libro de Revelaciones y Apocalipsis es impropia de un discípulo directo de Jesús, y más si se considera que su cristología tiene rasgos paulinos, es decir, si sigue a Pablo. Descartado este Juan, queda el autor del cuarto evangelio, aunque la colección denomina también Juan. Salieron el libro de Revelaciones, y a decir, el Apocalipsis y el cuarto evangelio de la misma pluma, ciertamente desde el siglo II, comenzando por Justino Martiriano, los autores cristianos identificaron al Juan del libro de Revelaciones o Apocalipsis con Juan, el hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, del grupo de los 12, pero fue a partir de la gran influencia de la obra de Ireneo de Lyon, cuando se extendió esta idea. La respuesta es también negativa. Ya desde mediados del siglo III, algunos padres de la Iglesia, en concreto Dionisio de Alejandría, cayeron en la cuenta de que, a pesar de algunas comitancias por ser cristianos ambos autores, el lenguaje y las ideas del libro de las Revelaciones Apocalipsis no se parecen al lenguaje y mundo conceptual del cuarto evangelio. Y no voy a seguir, pero con esto queda bien claro, es decir, lo que os estaba diciendo de que hay ciertos eruditos o estudiosos del Nuevo Testamento que no ven que el libro de Revelación, es decir, el Apocalipsis, sea el mismo autor de que Juan el evangelista y menos el Juan el amado. Bueno, y ahora vamos a analizar conforme a este libro, lo que entonces voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a ver qué nos dice Antonio Piñero del capítulo 11, es decir, en su libro el estudio de los Nuevos Testamentos. Entonces voy a volver a compartir pantalla y vamos a ver.
Bien, como veis, estamos en el seguimos en el mismo libro que estamos antes, Revelación Apocalipsis, página 1524, que es donde empieza el capítulo 11, con los 14 primeros versículos. Entonces, aquí empieza, me fue dado una caña semejante y tal para medir, porque aquí lo primero que hace es la medida. Entonces, vamos a desglosar, vamos a estudiar un poco esto. Dice. Entonces, estos son los versículos. Entonces, vamos a ver los versículos de 1 al 4. Nos dice, la primera parte de este capítulo es una digresión que interrumpe el hilo de las visiones que cuentan el futuro y cuentan un hecho del pasado, el noble testimonio de los mártires de Jerusalén. Pero este relato es a la vez una discreción proléctica anticipatoria, pues lo que cuenta sucederá una vez que Satanás haya sido arrojado a la tierra por 1000 años. Y dice, se ha echado. Y el reino es decir, que eso está en el capítulo 12. Y el reino del antimesías esté bien establecido en ella, capítulo 13. El autor ha utilizado aquí fragmentos de dos fuentes distintas, pero ambas judías. Es decir, el capítulo 11, versículos 1 al 2, y el mismo capítulo 11, el versículo del 3 al 13. La propia suponía en origen unas circunstancias anteriores a la destrucción del templo de Jerusalén en el 70 de la era cristiana. El autor aceptaba que la ciudad estaba ya en poder de los romanos sitiadores, capítulo 11, versículo 2, pero profetizaba que el templo no sería capturado. La segunda, del versículo 13, del 3 al 13, también judía e igualmente anterior al 70 de la era cristiana, era una profecía que suponía que la capital del país, Jerusalén, había de ser aniquilada en parte, capítulo 11, versículo 13, por los romanos, pero que el templo también sería destruido. En ella sugerían dos personajes, probablemente Moisés y Elías, que según la tradición habrían de aparecer en los momentos anteriores al final, que predicarían el arrepentimiento. Los judíos les harían caso, se convertirían, el templo no sería destruido. Nuestro autor utiliza estas fuentes remodelándolas y acomodándolas a su tiempo. Así, en la primera, los versículos 1 y 2, los que adoran en el templo son los cristianos, como en 1 Corintios 3:16 y 2 Corintios 6:16, que serán preservados espiritualmente de los ataques de Satanás y del imperio opositores a Dios, pero no de la tribulación y del martirio, como los dos testigos de los versículos del 3 al 13. Sufrirán el martirio, pero luego recibirán el premio de la resurrección. Los dos testigos representan ahora a los profetas cristianos, asesinados también por la bestia que sube del abismo, el imperio igualmente, pero que resucitarán. Y el autor añade, entonces los judíos supervivientes se convertirán creyentes en el Mesías, que son los del capítulo 11, los versículos 11 al 13. Bueno, pues entonces vamos a ver a lo que nos contiene. Entonces vamos a ver lo de mis dos testigos. Por lo que se indica, los versículos 6 y 7 son Elías, milagro de ausencia de lluvia, 1 Reyes 17:1, y Moisés, agua convertida en sangre, y otras plagas, por ejemplo, las relatadas en Éxodo 7, versículos 14 al 20. El retorno de Elías estaba anunciado en Malaquías 4:5 y el de Mesías en Deuteronomio 18:18. Ambos predican el arrepentimiento, vestido de saco, y la conversión o fidelidad al Dios de Israel, lo que implica en tiempos del autor no hace caso al culto al emperador y a otras exigencias del imperio. Son dos porque así su testimonio tiene verdadero peso, como hemos visto antes de que tenía que por medio de dos testigos que están en Deuteronomio 19:15. Bueno, los dos olivos, dos candelabros que están delante del Señor, la idea que me da por el autor está tomada de Zacarías 4:3, 12:14. Entonces se habla de dos olivos, el sumo sacerdote Josué y la Davidida Jorobabel, y de un candelabro de oro con 7 lámparas. Moisés y Elías son dos olivos portadores del fruto de la penitencia y son igualmente candelabros que propagan la luz de la ley y los profetas. Los otros personajes son también los testigos de la transfiguración de Jesús. Pero no, es decir, está en Marcos 9:4, pero no sabemos quiénes eran en realidad para el vidente estos los testigos mártires. Algunos críticos opinan que Elías y Moisés simbolizan los personajes contemporáneos al autor, quizá los dos Jacobs, el hijo de Zebedeo y el hermano del Señor, martirizados en los años 40 y 60. Respectivamente, otros piensan es en una alusión a Pedro y Pablo, martirizados por Nerón antes de los 60, del mismo modo que Josué y Jorobabel. Fueron de los jefes de la comunidad que volvió del exilio. Así Pedro y Pablo
son los jefes cristianos que lideraron al nuevo Israel, la iglesia de Cristo. Y esto voy a dejar de compartir pantalla. Y esto ya digo que es lo que piensa. Es decir, en mi opinión, Moisés y Elías no podían ser porque si fueron llevados, es decir, otra vez volver a tener cuerpo y sufrir el martirio que podía ser, porque Moisés, en fin, pero vamos. Y como vemos, otros piensan que son con otros y la mayoría lo que piensa es que son dos profetas que aparecerán en el futuro cuando esté a las puertas del milenio. En fin, esto es lo que piensan. Pero vamos a ver lo que piensa decir, la Corporación Sur, como he dicho antes. Entonces vamos a ver unos fragmentos del programa de Benji de este pasado lunes 6 de marzo del 2023, porque él tiene la respuesta. ¿De acuerdo? Adelante, vídeo. Adelante, Benji. Aquí, hermanos, un paréntesis, ya vamos para allá. Sé que se están frotando las manos por saber cómo, de dónde, cuándo y quiénes serán esos dos olivos, esos dos testigos, esos dos profetas. Y ni hemos ido a Segundo Nefi ni a Doctrina y Convenios. Así que quédese con nosotros, hermanos, porque viene el platillo fuerte de esta noche de hogar. Antes de eso, amigos, quiero decirles una cosa. Las personas que no crean que es necesario tener profetas hoy en día y que los profetas nunca más reinarán en la tierra, porque cuando se muere Jesucristo que está acá y se mueren los apóstoles, acaba toda profecía y todos hechos milagrosos y todo eso, tendrán que responder a este relato de Apocalipsis 11. El hecho de que aparezcan dos profetas, no uno, hermanos, dos, en Apocalipsis 11 solicita la presencia de apóstoles en ese momento. Bien, ahora vamos a ver, es decir, la respuesta nos la da también Benji, no os preocupéis. Adelante, Benji. Adelante, vídeo. Él dijo en algún momento, hermanos, y esto, repito, fue un comentario de parte de él, de manera personal, un pensamiento que no está incorporada como una doctrina oficial de la iglesia, sin embargo, tiene relevancia, pues él era apóstol en ese momento. Dijo él, sin lugar a dudas, estos dos testigos son o serán miembros del quórum de los 12 apóstoles o de la primera presidencia de la iglesia. Esto lo dijo hace muchos años el presidente Bruce R. McConkie. Ojo, hermanos, como lo dijimos aquí. Bien, por esto os decía antes al comienzo básicamente del programa, de este vídeo, que la corporación todo lo soluciona basándose en los libros. Es decir, es como cuando aparecen los líderes de la Corporación Sur y dice, si queréis saber la verdad, leed el libro de Mormón. Porque en el libro de Mormón se encuentra la verdad. O como ahora, Doctrinas y Convenios o la pena de gran precio. Sí, nos dice la verdad, buscarla en la Biblia, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. No. Tienes que ir a los libros que nosotros decimos que son canónicos, el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, la pena de gran precio, porque si no, no vais a saber la verdad. Y luego, por último, consultar a Dios y Él os lo dirá. Ya digo, esta base de la consulta divina, digamos que no tiene peso. No tiene peso porque un hebreo hace una oración a su Dios y obtiene una respuesta. Y no es que está en Doctrinas y Convenios, libro de Mormón, la pena de gran precio. Un islámico, lo mismo. No le va a decir que tiene que buscar en el libro de Mormón, en Doctrinas y Convenios, que la pena de gran precio. Solo en la Corporación Sud vas a obtener esa respuesta. Un católico, un católico, también no va a encontrar, va a hacer una oración y dice, yo te digo que hay un libro llamado el libro de Mormón. ¿Por qué? Un católico, si no tiene conocimiento del libro de Mormón, pues no le va a venir la revelación y dice, busca este libro, busca
que ahí está la respuesta. Por tanto, si varias personas hacen una oración y son igualmente, digamos, del mismo nivel espiritual y con la misma actitud personal, ¿por qué obtienen respuestas diferentes? Por eso digo que lo de la consulta divina cae por su peso. Si crees, pues vas a tener una respuesta al nivel de tus creencias. Mientras que un hebreo va a tener en su creencia, un musulmán la suya, un católico la suya, y etcétera, etcétera. Conforme a tus creencias, así obtienes. Por lo tanto, no se puede decir, y no es debido decir, yo os digo que el libro de Mormón no es decir, es como cuando os dicen, no, el libro de Mormón no, no, ¿quieres saber si el libro de Mormón es verdadero? Lee el libro de Mormón. Y cuando no les pregunta, en fin, este es el programa que más o menos, no sé si me he sabido explicar, y si no, yo lo resumo. Es decir, hemos empezado viendo lo que la Iglesia habla y entiende acerca de Apocalipsis 11, que ese fue el programa de Benji, para llegar a la conclusión de que los profetas saldrían de la Corporación Sur, pues no pueden salir de otro sitio, tienen que salir de la Corporación Sur. Pero hemos visto que otros estudiosos, otros estudios, bien sea decir, del último que me he añadido de este, pues que sí, Antonio Piñero es un erudito y se le considera como tal, es un catedrático médico español, es decir, emérito porque ya está jubilado, o sea, pero tiene, es decir, ha estudiado mucho digamos, el Nuevo Testamento, ha escrito muchos libros que podéis buscar, incluso vídeos de YouTube que podéis también ver, así que sobre el Apocalipsis y sobre otros temas. Bien, entonces, en resumen, el programa de Benji simplemente se basó es decir, habló del Apocalipsis 11, los dos testigos que aparecen en el capítulo 3, digo, en el capítulo 11, versículos 3 y 4, y después lo acomoda diciendo que esos testigos saldrán de la comparación sub. Pero hemos visto que no todos piensan igual, porque los estudiosos no son miembros de la comparación sub y por tanto lo acomodan a, digamos, a un estudio agnóstico, es decir, de la búsqueda del saber, de la búsqueda de la verdad. Moisés y Elías, ya digo, en mi opinión, no pueden ser porque murieron o fueron llevados, porque eso es lo que hay que tener en cuenta, fueron llevados. Entonces, a lo mejor están en un estado, pero en fin, fueron llevados. Sí, también puede ser, de todo es posible, que sean ellos los que aparezcan y entonces sufran y sean mártires. Pero bueno, yo entiendo, yo en mi opinión no lo veo así, sino que yo lo veo como dos profetas que pueden aparecer, etcétera, etcétera. Bien, y esto es básicamente resumido el programa de Benji y el programa que os traigo. Espero que haya sido de vuestro agrado. Yo soy Emanuel, el profeta desconocido, y esto ha sido Controversias Mormonas 64, fiesta pagana, en la respuesta a la noche de hogar de Benji, los dos testigos del Apocalipsis. Espero que nos podamos ver la próxima semana, que lo paséis bien, que tengáis buena semana. Hasta pronto.